¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta tercera sesión. Hoy el tema que vamos a estar viendo es CIPOC. Seguramente ya lo han escuchado, ya lo han trabajado. Este es un tema que se aborda en la materia de análisis y diseño de procesos, en la clase de sistemas de información gerencial. Pero como hemos platicado, son temas que son importantes recordar porque son la base para la definición y el modelado de requerimientos. Entonces, esta es una herramienta, es una continuación al tema de la sesión número 2, que es la de flujogramas, porque en esta herramienta es justamente donde vamos a poder nosotros integrar el flujograma y identificar algunos otros elementos como entradas, salidas y mediciones de desempeño que tenga el proceso en cuestión, ¿sí? Entonces vamos a estar platicando al respecto, vamos a estar revisando cómo se llena, cuáles son los elementos de esta herramienta, cómo lo podemos utilizar y bueno, la intención es que ustedes para su proyecto estén generando CPOCs de acuerdo a los procesos de su empresa, ¿no? Entonces, bueno, vamos iniciando. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Es que logren identificar y comprender qué elementos, los elementos que se tienen para el modelado de procesos bajo una técnica de CPOCs. Como platicamos, técnicas y herramientas para modelados de procesos hay muchas. Aquí en esta sesión nos estamos basando en las más conocidas, las más comunes y bueno, de igual forma las más difundidas y herramientas poderosas que nos van a permitir poner nuestros procesos, nuestra información de una forma comprensible y de una forma simplificada, que bueno, una forma totalmente estándar que es bastante sencilla en cuanto a la interpretación, ¿no? Así tal vez el llenado sí requerimos conocer la herramienta y conocer sobre la técnica del mismo, ¿no? Entonces, bueno, es parte de lo que vamos a estar viendo en esta sesión. Como hemos platicado, esto viene de la parte de modelado de procesos. Es muy, muy importante que logremos entender bien el proceso, que logremos captarlo a la perfección, porque un proceso mal modelado, mal identificado, mal entendido, se va a convertir en requerimientos irreales o requerimientos que van a estar no apegados a la realidad de la empresa y entonces nuestra implementación o nuestro sistema pues no va a hacer lo que realmente se esperaría que hiciera, ¿no? Entonces es bien importante que desde las fases tempranas del diseño del proceso, que es el ponerlo en este tipo de herramientas, seamos capaces de poderlo hacer de una forma correcta, ordenada y bajo una metodología, ¿no? Entonces, para el tema del modelado de procesos, pues los diagramas CIPOC es una de las herramientas más conocidas. ¿De dónde viene la palabra CIPOC? Es un acrónimo que viene de Supplier, Input, Process, Output y Customer. Básicamente, proveedor, entrada, proceso, salida y cliente. Como ustedes saben, todo proceso, hay un principio que todo proceso tiene una entrada, una salida, y esa entrada va a venir de un lugar. Ese es nuestro proveedor. Ahorita vamos a platicar un poco más de esto. El proceso se podría decir que es una caja negra donde algo sucede con la entrada entra al proceso, algo pasa con esa entrada y vamos a tener una salida. Esa salida va para alguien o algo que en este caso sería el cliente. Y ojo, bien importante, en esta herramienta no confundamos proveedor y cliente con los proveedores y clientes tradicionales de una empresa, es decir, el que me vende la materia prima, el que me vende insumos, el que me vende algo que yo distribuyo, etcétera. Y cliente, no pensemos en la forma tradicional que es el que me compra. Cuando aquí hablamos de proveedor y cliente en el ámbito de lo que es un CIPOC, vamos a tener el proveedor de la entrada del proceso, es decir, quién genera el input para yo tomar eso y meterlo a mi proceso y tener una salida. Y de igual forma, esa salida que sale, bueno, perdón, suena redundante, esa salida del proceso, ¿a quién va? O sea, y aquí podemos tener clientes internos, clientes externos. De igual forma podemos tener proveedores internos, proveedores externos. ¿Quiénes son estos? Proveedores internos son mismos procesos de la organización que generan, son los que nos dan la entrada, o pueden ser externos, ¿no? Es decir, que están fuera de nuestro contexto. Alguna entidad externa, bueno, alguien que está totalmente fuera de lo que es el contexto de la empresa en sí.
Y de igual forma, los clientes internos, en clientes vamos a tener clientes internos y clientes externos. Nuestros clientes internos van a ser los que están dentro de nuestra misma organización consumiendo la salida de mi proceso. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un área de ventas que genera una orden de producción, ¿no? Porque yo me dedico a manufacturar algo. Pues la salida de mi proceso de ventas, que es la orden de producción, puede ser, va a ser una salida que va a ir a un cliente interno, que sería el área de producción o el área de planeación, y para para esa área se va a convertir a su vez en su entrada para su proceso. Es decir, nosotros vamos a poder ver que los distintos procesos empiezan a interrelacionarse. Yo voy a tener un proveedor que me va a generar me va a dar una entrada para yo hacer algo, voy a tener una salida que va a ir hacia un cliente y a su vez esa salida se va a convertir en la entrada de otro proceso. Así es como vamos a poder nosotros empezar a relacionar los distintos procesos. Y esta herramienta lo que nos ayuda es a poder ver esas relaciones, o sea, un determinado proceso con qué otras entidades internas o externas tiene relación, tanto para entradas que toma o salidas de lo que genera, ¿no? Entonces, ahorita vamos a platicar un poco más de estos términos, pero bueno, es una breve introducción para que vayan teniendo una idea de lo que es el CIPOC. Y bueno, si vemos en las siglas en español, pues sería proveedores, entradas, procesos, salidas y clientes, ¿no? Son una herramienta de modelado versátil y poderosa porque plasman en una vista de alto nivel los procesos. Y algo bien interesante, esta herramienta nos permite plasmar los procesos ya sea ASYS o el to be. Y bueno, ¿qué quiere decir esto, no? Cuando hablo de procesos ASYS, es que la herramienta me va a permitir poner los procesos tal y como se están ejecutando en la organización. Es decir, yo hago un levantamiento de información, identifico cómo se están comportando los procesos, qué flujo hay, qué pasos se siguen, y así tal cual están, yo los plasmo en un CIPOC. Eso sería un ASYS, un cómo es. Pero el to be también es importante. El to be normalmente es cuando yo estoy utilizando o haciendo alguna mejora o quiero hacer un análisis del proceso y ver si realmente se está haciendo de la forma correcta o quiero hacer una propuesta de cómo debería de hacerse. El CIPOC me puede permitir también plasmar el to be, es decir, el cómo debería. Una propuesta de donde ustedes eliminen ciertos pasos, cambien cierto orden o qué sé yo, algo que se traduzca en optimización del proceso. Entonces, podrían tener un mismo proceso con en estado ASYS y en el estado to be, ¿no? Donde tengan, bueno, el proceso se está ejecutando de esta determinada forma, pero con la propuesta de hacerse así, ¿no? Entonces, ustedes ya tendrían ahí una comparación y diferencias entre el ASYS y el to be, o pueden ir directamente, dependiendo el alcance de lo que estén haciendo, al to be de cómo debería estarse haciendo las cosas, ¿no? Este tipo de diagramas también son utilizados comúnmente en proyectos de Six Sigma. Cuando hablamos de proyectos de Six Sigma, son proyectos de mejora, de optimización, de mejora continua, donde lo que se busca es hacer una reducción en la variación de las salidas de un proceso. Es decir, que los procesos siempre sean asertivos y siempre generen salidas similares. Entonces, al final, el tema de los CIPOCs pues, se utiliza tanto en metodologías de calidad, en metodologías de mejora continua y también, por supuesto, para la parte de sistemas de implementación y de definición de requerimientos, ¿no? Porque como aquí bien dice, nos va a dar un alto nivel, nos va a mostrar de una forma general el proceso, cómo se está comportando, quién está interactuando con él, qué se genera, de dónde se genera, etc. Entonces, es bastante poderosa esta herramienta, como ya habíamos dicho, ¿no? Igual, los diagramas CIPOC nos van a ofrecer gran información de qué es lo que la empresa realiza. ¿Y por qué? Porque yo puedo ver un CIPOC y decir, mira, esta empresa tiene estos pasos, están involucradas estas áreas, hay una interrelación entre este y este proceso, simplemente con ver un CIPOC, ¿no? Entonces, eso es bien importante porque nos empiezan a dar una idea de cómo de la empresa, cómo realiza las cosas, ¿no? Igual nos brinda información importante de las funciones y actividades que la empresa realiza. En la parte de P de proceso, ustedes van a tener tal cual el flujograma, donde van a poder verlo y van a poder tener la secuencia de pasos, qué áreas están relacionadas. ¿Por qué? Porque en un proceso yo puedo tener una entrada que venga de un determinado proveedor, yo tener un proceso que interactúa en distintos roles, distintos involucrados y genera una salida que va hacia alguien, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a permitir tener el CIPOC.
Y bueno, si durante el análisis de funciones y actividades logramos dar un orden lógico a los epochs, pues tendremos un conocimiento claro y del dominio del problema de la organización. Al momento que ustedes empiezan a analizar los epochs es cuando pueden muchas veces identificar áreas de oportunidad, pueden identificar que hay duplicidad de pasos, pueden identificar que hay entradas faltantes o entradas extra, es decir, está muy burocratizado un proceso. Nos puede dar muchos elementos para poder identificar áreas de oportunidad, áreas de mejora del proceso como tal, ¿no? Que bueno, la idea es que cuando ustedes están haciendo una implementación o van a hacer una propuesta de un software, pues no es quedarse con las cosas como están pasando, si es que no se están haciendo de la forma correcta. Lo que deberían de hacer ustedes es buscar, ok, tengo mi proceso, lo tengo de una determinada forma, y lo que voy a hacer es tomarlo de como lo estoy haciendo y voy a hacerle ciertas modificaciones para hacerlo optimizado, o incluso estoy automatizando pasos o qué sé yo, algo basado o apoyándose en un sistema de información y listo, lo van a meter hacia el sistema y lo que buscan es la parte de la mejora, ¿no? Entonces, bueno, los diagramas de epoch pueden ser entonces utilizados para identificar procesos potenciales al separar las áreas funcionales que necesitan ser mejoradas. Como ya veíamos en los flujogramas, es importante tener claro el alcance del proceso, es decir, dónde inicia, dónde termina, quiénes están involucrados. Entonces los epochs nos pueden ayudar a esa separación, a poder ver esa separación. Puedes conocer el alcance del proyecto al definir el punto de inicio y punto final de los procesos y, bueno, identificar las entradas de los procesos más simples, ¿no? O sea, aquí vamos a ver muy claro cuál es la entrada del proceso y de dónde viene. Y entonces eso a mí me va a permitir empezar a entender cómo pasan las cosas en la empresa y como les digo, ¿no? Tal vez hacer alguna propuesta de mejora. Para el modelado de procesos, bueno, los proveedores, ¿quiénes van a ser los proveedores? Son las personas o organizaciones que proveen insumos para el proceso. Como platicábamos, no van a ser los proveedores tradicionales que son los que me surten materia prima o algo así, sino que son los proveedores que me dan los insumos del proceso, es decir, me dan los inputs para yo poder iniciar el proceso. Estos pueden ser internos o pueden ser externos, como platicábamos también, los que están dentro de mi organización o los que están fuera de. Y curiosamente, aquí el proveedor también puede ser un cliente, pero cuando aquí decimos que puede ser un cliente, sí me refiero a un cliente tradicional. Si yo tengo un proceso de ventas que inicia con una solicitud de cotización, pues la entrada a mi proceso de ventas va a ser la solicitud de cotización, porque es lo que va a detonar que yo haga una serie de pasos para poder generar una cotización. Y quien me la está solicitando es un cliente, es decir, el proveedor de mi proceso es un cliente tradicional. Eso es lo que quiere decir esto, ¿no? ¿Cuáles serían las entradas? Pues van a ser material, información, servicios, todo lo que es requerido por el proceso para producir resultados, ¿no? Pueden ser tangibles, pueden ser intangibles, o sea, una solicitud de cotización por correo, por celular, WhatsApp, etcétera, puede convertirse en la entrada de mi proceso y lo que va a detonar que yo ejecute la serie de pasos, ¿no? Entonces, aquí es entender que las entradas pueden ser pues cualquier cosa que me vaya a detonar el proceso, ¿no? Incluso se pueden incluir factores que influyen en el proceso. O sea, todo lo que esté involucrado en el proceso puedo tenerlo como una entrada. Entonces, con esto estaríamos cubriendo lo que es la S de supplier, la I de input, que son proveedores y entradas, y ahora nos vamos a lo que es el proceso. Entonces, definir el proceso supone la identificación de las actividades o tareas clave del proceso y su secuencia. Aquí, como lo vimos en la sesión 2, tenemos los flujogramas que nos van a dar esta información, ¿no? ¿Cuáles son la serie de pasos que existen? ¿Cuál es la secuencia de estos cronológicamente? Y bueno, estas actividades y tareas deben de ser escritas en formato verbo-objeto, con modificadores de contexto significativo, es decir, nos deben de tener una acción y decirnos algo. Es importante también establecer los límites del proceso en esta etapa, en términos de eventos que desencadenan el proceso y qué suceso marca el final, ¿no? Básicamente es tener un diagrama de flujo hecho de acuerdo a un proceso bien definido, que tiene un inicio, que tiene un final y que está hecho de acuerdo a los pasos bien revisados de una forma cronológica. Entonces, ustedes tal cual lo que van a hacer es, pueden tomar el flujograma que hicieron para un determinado proceso y lo van a meter en la P de proceso. No necesitan hacer más. Ahorita cuando veamos el formato de CIPOC va a quedar esto un poco más claro. Por eso iniciamos en la sesión anterior vemos flujograma. El flujograma es un elemento crucial para poder generar un CIPOC. Entonces, ahora nos vamos a la parte de resultados o salidas.
Estos normalmente son productos, información, servicios y o decisiones que se producen como consecuencia de la ejecución de un proceso. Estos resultados pueden ser un disparador para otro. Como decíamos, la salida de un proceso puede convertirse en la entrada del siguiente proceso. Y bueno, aquí también podemos tener decisiones. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un proceso que habla de autorización de línea de crédito, pues yo voy a tener de entrada una solicitud de línea de crédito, voy a tener un proceso que me va a decir qué hace la empresa para poder revisar si es sujeto o no sujeto a línea de crédito, y mi salida del proceso va a ser si es sujeto o no es sujeto. Si sí es sujeto van a pasar una serie de cosas, si no es sujeto van a pasar otra serie de cosas. Entonces, las salidas también pueden ser decisiones o pueden ser productos tangibles. Si yo tengo un proceso de manufactura y de mi proceso sale un producto terminado, esa sería la salida de mi proceso. También puede ser información, etcétera, ¿no? O sea, realmente los resultados no están limitados a algo en particular, sino es lo que me va a generar el proceso. Y algo bien importante es la parte de que estos resultados pueden ser el disparador para otro proceso. Por ejemplo, volviendo al caso de que ustedes tienen un proceso de autorización de línea de crédito, el que sí se autoriza la línea de crédito puede ser la entrada para el proceso de ventas donde, ok, se autorizó, a partir de aquí se ejecuta la venta con una línea de crédito autorizada. Y bueno, por último, la parte de customer o clientes, que son los que reciben la salida del proceso o se ven directamente afectados por la salida. Los que normalmente consumen la salida del proceso o son los que van a tomar esa salida como entrada a su siguiente proceso serían nuestros clientes del proceso. A esto se refiere. Entonces, cuando estaremos ya revisando cuáles son cada una de las letras del CIPOC y qué va a llevar. Entonces, estamos a los proveedores del proceso, las entradas, el proceso como tal, lo que va a generar el proceso que es la salida y a quién va, que es el cliente. Y bueno, si nos vamos en términos más formales, un CIPOC puede ser visto como un mapa de alta definición del proceso. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un proceso de una forma general con sus entradas, sus salidas y con quién tiene interacción. Y bueno, generalmente se usa durante la fase de definición de un proyecto en la etapa de análisis. Esta es una de las fases más tempranas de un proyecto. Análisis y definición, análisis y diseño, donde ustedes están entendiendo a la empresa, ya hicieron un ejercicio previo de hacer un levantamiento mediante entrevistas, revisión documental o qué sé yo, cómo hayan ustedes llegado a la información de lo que hace la empresa y cómo lo hace. Y el CIPOC se usa en esta fase temprana. Es importante que se haga y se lleve bajo esta metodología porque permite hacer ajustes y pueden jugar con el así y el to be, es decir, el cómo se hace el proceso y cómo se debería de hacer. Porque como les digo, a partir de aquí vamos a poder estar haciendo una definición de requerimientos que posteriormente se va a convertir en lo que voy a poner en un sistema como tal, ¿no? Es también un punto de partida en la identificación de la voz del cliente y el diseño o rediseño de procesos, ¿no? Que hablábamos. Diseño de cómo están haciéndose las cosas o rediseño de, bueno, así se están haciendo, pero quiero cambiarlas, ¿no? Entonces, el CIPOC me va a ayudar para este tipo de tareas, que es el diseño y el rediseño del proceso. ¿Y qué pasa, no? Los diagramas CIPOC generalmente son creados a partir de la definición del proceso, seguidos por una identificación de productos, clientes, insumos y proveedores. Es decir, perdón, tuve un tema con los audífonos, ¿no? Entonces se van a crear a partir de la definición de proceso, seguido por la identificación de productos, clientes, insumos y proveedores. O sea, yo tengo que saber en mi proceso qué sucede, cómo sucede, de dónde viene, a dónde va. Y bueno, esto es lo que generalmente vamos a poner en un CIPOC, ¿no? Otra alternativa es identificar clara e inequívocamente al cliente y desplazarse hacia atrás a los proveedores. O sea, yo voy a tener mi proceso, voy a empezar a identificar qué sucede antes y después de mi proceso para poder estar teniendo claro quiénes son los proveedores, quiénes son los clientes del mismo. Y bueno, la creación del CIPOC es un trabajo en equipo y puede implicar su cuestionamiento para descubrir detalles ocultos. Se recomienda que lo hagan en equipo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ir a hacer un levantamiento de información y si solamente es un miembro del equipo, pues él va a entender el proceso y va a entender las cosas de cierta forma que tal vez disten de la realidad. Entonces, cuando se tienen a varias personas trabajando en el mismo proceso, lo que va a hacer es
es bueno, se pone en común lo que se entendió y van a llegar tal vez que hay diferencias, ¿no? El miembro A piensa una cosa y el miembro B lo interpretó de otra. Entonces es ponerse de acuerdo y ver cuál es lo real. Muchas veces implica regresar con los involucrados o los dueños de los procesos para entender bien qué pasó, porque a veces no se sabe qué sucedió. Pero bueno, al final es un trabajo en equipo, ¿no? Y la idea es de que en equipo se haga el CIPOC, se valide y bueno, sea de común acuerdo de los miembros, ¿no? De este. Entonces, digo, sí se puede hacer por una sola persona, pero esto es cuando una persona ya tiene más experiencia en modelado, en análisis y diseño y en levantamiento de información. Pero la recomendación es que pues, se haga una revisión cruzada, es decir, pues 2, 3 personas lo revisen y estén de acuerdo o lo cuestionen y en caso de ser necesario lo ajusten. Entonces, bueno, este es el formato donde ustedes van a poner el CIPOC. Este es un formato que ya se encuentra disponible en el Moodle. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Pues la parte superior vamos a tener qué proceso es el que estamos modelando, qué fecha se realiza, quién lo está haciendo, quién es el analista o la persona responsable de generarlo y el proyecto al que pertenece, ¿no? Y de igual forma, qué roles participan en este proceso. Estos roles los van a encontrar comúnmente en los carriles que van a poner en el diagrama de flujo del proceso. Me adelanto un poco. Ahorita vamos a ir a esta ventana, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo roles de cuentas por cobrar, de responsable de cobranza, de el cliente y contabilidad y el sistema, ¿no? Entonces, aquí yo voy a identificar los roles. Esto me da de una forma muy general quiénes están involucrados en el proceso. En este espacio ustedes van a poner el proveedor del proceso en forma de rol, quién es el que provee el proceso, cuáles son las entradas o la entrada que tiene, que es normalmente objeto o información. El proceso como tal va a ser el flujograma, qué es lo que sale de ese flujograma, es decir, cuál es el objeto o información que se genera a partir de la ejecución del proceso y hacia quién va. Aquí vamos a tener entonces nuestra salida y nuestro cliente. Hasta aquí es lo que hemos estado revisando con los distintos conceptos de supplier, input, process, output y customer. ¿Qué otra cosa es importante tener en este formato? Y es donde muchas veces patinan o no lo llenan correctamente o completo. Y son estas partes de abajo, ¿no? Medida de desempeño, objetivo del desempeño, problemas y sugerencias. Voy con las primeras dos que están muy relacionadas. Cuando yo estoy hablando de medida de desempeño es qué indicador tengo para medir mi proceso. Es decir, cuál es el medible o el indicador que utilizo, ¿sí? Si ustedes están hablando de un proceso de ventas, mi indicador probablemente va a ser, pues, qué porcentaje de cumplimiento de cuota de ventas tengo, o qué porcentaje de conversión de cotizaciones a facturas tengo, o qué sé yo. Ustedes deben de identificar cuál es el indicador o el KPI, el Key Performance Indicator, o el medible que tienen para ese proceso. Cuando tenemos el objetivo de desempeño es cuál es el valor esperado mínimo para ese indicador. Yo puedo tener, como les comento, medida de desempeño, el indicador de cumplimiento de cuota de ventas, donde en algún lugar está definida, y el objetivo sea mayor o igual al 90%. ¿Qué quiere decir? Que para poder decir que mi proceso es eficiente, y es eficaz realmente, yo estoy cumpliendo con al menos el 90% de lo definido en la cuota de ventas. Entonces, esto es bien importante que lo pongan para cada uno de los procesos que modelen. ¿Cuál es el objetivo del indicador? O sea, indicador y objetivo del mismo. Posteriormente, ¿qué problemas detectan en el CIPOC? Esto es cuando, si están haciendo una CIS, pues qué problemas ven. Si se están poniendo un to-be, ¿qué problemas están corrigiendo con ese modelado? ¿Cuál es su sugerencia de mejora? Y algún comentario. Entonces, estos cuadros muchas veces no les hacen mucho caso, pero son sumamente importantes porque esto también se puede convertir en requerimientos. Si yo tengo un proceso y espero que se mida de cierta forma, pues lo que voy a hacer es que el sistema me apoye en la medición de ese requerimiento, ¿no? Es decir, cómo puedo yo, por ejemplo, medir el proceso de ventas, la eficiencia de conversión de cotizaciones o la eficacia, perdón, de conversión de cotizaciones a facturas. Entonces el sistema me debe de apoyar a generar ese indicador y poder estar monitoreando que se está cumpliendo. Entonces es importante que lo trabajen, lo revisen.
Este es un ejemplo de un CIPOC lleno. Aquí tenemos el proceso de cobranza, qué roles participan. Si se fijan, aquí tenemos que el proveedor es entregas y cliente, la entrada es una solicitud de factura o pagos de clientes, que aquí lo van a ver como inicio del proceso, donde dice se registran datos de factura y fecha de cobro. Suceden una serie de pasos, esto es un diagrama de flujo. ¿Hacia quién va? Pues hacia el cliente y contabilidad. ¿Y qué es lo que sale? Una factura electrónica y una póliza de ingresos. Entonces, estas son las entradas, estos son los proveedores de esas entradas, lo que sale y a quién va. Aquí, bueno, dicen que no existe una medida de desempeño y un objetivo. Ustedes sí lo tienen que poner para sus distintos IPOCs. Tienen que identificar o proponer cuál es la medida de desempeño en caso de que el CIPOC o el proceso no cuente con una. Ustedes tienen que proponerlo. ¿Cuál es el objetivo de la misma? Y bueno, aquí si se fijan hay problemas detectados donde hay tareas que no agregan valor al proceso, como registrar ingresos, gestión de cobro, etc. Entonces es algo que se tiene que hacer con ellas para poder eficientar el proceso. ¿Y cuáles serían las sugerencias de mejora? Pues automatizar el proceso de cobro, ¿no? Aquí vienen descrito de una forma muy, muy general, pero ya nos empieza a dar una idea de qué se puede mejorar en ese proceso. Entonces, bueno, este sería el proceso, o el tema de CIPOC, perdón. Son los elementos que se requieren, es el formato que se debe estar trabajando. El formato, como les digo, ya está en línea, está disponible en Moodle y se espera que ustedes lo entreguen de esta forma. Entonces, a partir de las entrevistas o de los proyectos que ustedes ya tengan de clases anteriores, deben de elaborar los IPOCs de su proyecto e integrar el contenido en el apartado de análisis de los procesos actuales. Esto es lo que se espera. En un momento más estaremos teniendo una sesión remota, síncrona, vamos a estar todos conectados, resolviendo dudas del tema, si es que las hubiera. Podemos revisar algún ejemplo y bueno, sería todo por esta sesión. Les agradezco mucho y quedo a la orden.